Amigos, bienvenidos a un tour de 2 días por una de las ciudades más altas del mundo. Con sus 2.600 metros, estamos más cerca de las estrellas. ¡Avanti Bogotá! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. En ese cerro que se ve allí, el cerro Monserrate, tenemos a la Basílica del Señor Caído de Monserrate. Allí iremos seguramente mañana cuando el tiempo lo permita. Torre Colpatria. Durante muchos años fue el edificio más alto de la ciudad. Hoy ocupa el segundo lugar. Plaza de Toros de Bogotá. No se practica ahora la tauromaquia. Es un monumento. Una escultura en los jardines del Museo Nacional de Colombia. Interesante. La entrada para mayores de 60 años, nacionales o extranjeros, gratuita. El Museo Nacional está dentro de este castillo, para que vean lo empinado de muchas calles del centro de Bogotá. Observen la pendiente, teniendo presente el alféizar, el antepecho de la ventana, que está horizontal, obviamente, y la pendiente de la calle. Ese es el nombre del restaurante y bar de uno de los tantos que hay en este barrio, La Macarena. Y es tan internacional gastronómicamente hablando que hay comida de diferentes y muy disímiles partes del mundo. Japón, Corea, Perú, Líbano y atenti Argentina. También hay parrilla argentina. Y qué exponentes que tienen aquí en la puerta. Mafalda del Gran Quino y un bandoneonista. También otros restaurancitos, todos muy coquetos. No podía faltar la comida típica de Colombia. Se coló una cervecería irlandesa. Cocina española. Y también hay un sinfín de bolichitos chiquititos. Tan chiquitito como este. Los locales están abriendo, son las 18 horas, por eso todavía esto no empezó. Y me doy cuenta que hay una niebla que ya impide ver la Basílica de Monserrate. Se largó a llover como todas las tardes y varias veces durante el día. Es un clima muy lluvioso. Subiendo al Cerro Monserrate en el funicular. Llegamos por el funicular, el teleférico ahora estaba en mantenimiento, quizás podamos bajar por el teleférico, el billete tiene el mismo importe y se puede bajar por uno o por el otro. Y para llegar ahora hasta la Basílica de Monserrate hay un camino que no es muy empinado, pero tiene cierta pendiente y se recorren las 14 estaciones del Vía Crucis de Jesús. Vamos a conocer el teleférico para bajar del Cerro Monserrate.
Me olvidé de comprar, pero esta señora vende hormigas culonas que dicen son afrodisíacas. Y amigos, venimos a visitar la Casa Museo Quinta de Bolívar. Es una de las tantas casas que tuvo en varios países de América del Sur, de los cuales fue el Libertador. Y ahora ingresamos al barrio La Candelaria, que fue donde nació Bogotá. Dentro de aquí de La Candelaria hay un sitio que se llama El Chorro de Quevedo, que es el punto cero de la fundación de la ciudad. Un aire a Getsemaní en Cartagena de Indias. Si no vieron ese video, se los recomiendo. Les dejo aquí arriba el enlace. Gracias, Gabo, por mucho. 100 años de soledad, El amor en tiempos de cólera y Crónica de una muerte anunciada. 3 de sus más famosas obras. 1, 2. Y amigos, ahora estoy en el Callejón del Embudo. 1, 2. Por el Callejón del Embudo, que es donde empecé a caminar ahora, se llega al Chorro de Quevedo, que era un pozo de agua en su momento. Y como el agua es vida, alrededor de este pozo de agua se fundó Bogotá. Iglesia de la Candelaria. Interesante retablo. Está poco iluminado, pero es obviamente de la época donde el oro abundaba por estas zonas antes que se lo terminaran llevando a las Europas. El Museo Botero es gratuito para todas las edades. Iglesia del Carmen, bellísima. Y llegamos a la Plaza Bolívar. Ya verán que está repleta de palomas, porque se les da de comer y es algo bastante típico de aquí. La catedral, el Palacio de Justicia, el Parlamento colombiano. Los fondos del Parlamento, cuya fachada principal ya la vimos en la Plaza Bolívar. Y aquel es el Palacio Nariño, donde vive el presidente en estos momentos, Gustavo Petro. La séptima carrera es la avenida más icónica de Bogotá porque a lo largo de sus kilómetros es el eje vital, histórico, comercial, cultural de la ciudad. Y una costumbre muy bogotana es hacer el septimazo, que es la tradición de recorrer, caminar la parte del centro de esta carrera séptima, disfrutando de músicos, artistas callejeros, vendedores y todo el ambiente que le da este sector que es peatonal. Mango adobado, mango aliñado, asado, pasado de mango, con sal, limón y pimienta.
llegó la hora de tomar un tinto, un café colombiano aquí en Bogotá, en el más conocido de todos los cafés. Y después de los tintos, el Museo del Oro, que es gratuito para mayores de 62 años. No se lo pueden perder. Es un imprescindible de la ciudad. Tremenda colección de objetos de oro precolombino. Impresionante. Me encantó la sala La Ofrenda que acaban de ver. Me parece excelente, una experiencia interactiva espectacular. Miren lo que son estas puertas de seguridad. Los indígenas en esas épocas ya usaban auriculares. Amigos, les confieso que me equivoqué al planificar la visita a esta ciudad, porque le dediqué un día y medio y me estoy quedando corto porque no me da el tiempo para recorrer otros museos. Tuve que sacrificar algunos otros lugares turísticos no tan importantes, que si ustedes quieren visitarlos, entonces cuando planifiquen, por lo menos 2 días enteros en esta ciudad. 2 y medio, por ejemplo, sería ideal. Y si piensan ir a la Catedral de Sal de Zipaquirá, deberán agregar un día más todavía. Bueno, amigos, y para despedir este tour por Bogotá, nada mejor que venir a un restaurante temático muy famoso, Andrés Carne de Res, pero aquí es Andrés DC, que es una subsede de la Casa Central que está en la ciudad de Chía. Aquí en Bogotá se llama Andrés DC. 4 pisos. Muchas gracias. Tenemos reserva en el tercero. Bueno, ya podrán ver la ambientación. Tercer piso. Ah, gracias. Gracias. Se termina el tour a toda rumba en Andrés DC. Vamos a brindar. Salud. Salud. Apiádate de mí, no seas así.
totalmente gratis y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.